Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces y os voy a pasar a describir las cuestiones que vamos a impulsar en este próximo Pleno de Unidas por Extremadura. Como sabéis, el Pleno pasado no asistió la presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, por lo tanto, se trasladaba la pregunta que hacemos mensualmente a este Pleno. Y nosotras vamos a preguntarle pues, por la hoja de ruta que va a continuar, que va a seguir después de haber renunciado a aprobar las cuentas extremeñas, ese presupuesto histórico de más de 8.000 millones de euros que ha decidido guardar en un cajón diciendo que, bueno, que había una pinza entre el Partido Socialista y Vox. Sabemos que la señora Guardiola, el verbo negociar, consensuar, no son verbos que ella sepa conjugar. Lo está demostrando también con el decreto de medidas fiscales que presentó el día después de renunciar a presentar los presupuestos. Un decretazo omnibus que mezclaba desde las ayudas a los enfermos de ELA con los beneficios a los grandes casinos. Un decreto que sigue sin negociar con nadie y que pretende que se apruebe en los próximos días. Y mucho nos tememos que, de ser así, el Partido Popular pues, está abocado a una tercera derrota en la Asamblea de Extremadura. Si eso sucede, la señora Guardiola y la señora Manzano deben de replantearse su posición en esta institución y como miembros de un gobierno que es incapaz de gobernar en minoría por su incapacidad manifiesta de ponerse de acuerdo con los grupos de la oposición. Es curioso porque el Partido Popular ha llegado a acuerdos con el Partido Socialista en Cáceres, con nosotras en el municipio de Jerez, y es incapaz de llegar a acuerdos aquí en la Asamblea. Con lo cual, si la señora Guardiola pretende arrastrarnos a unas elecciones anticipadas, yo auguro que difícil lo va a tener y que realmente la que demuestra una incapacidad manifiesta es ella misma, por la soberbia básica que está demostrando, porque no es capaz de dialogar, de llegar a acuerdos, y lo que tiene que hacer, si vuelve a cosechar otra derrota, es hacer las maletas, marcharse y que venga alguien con un talante más conciliador y más de consenso. También vamos a preguntarle al equipo de gobierno por ese proyecto de 3.000 viviendas que ha anunciado la señora Guardiola, un proyecto que no sabemos muy bien qué aporta a la Junta de Extremadura, porque por lo que dijo la señora Guardiola, la Junta de Extremadura no va a aportar nada. Básicamente va a hacer que los ayuntamientos cedan suelo público para que los bancos construyan y hagan negocio a precio de mercado, no a precio de viviendas, a un precio popular que pueda acceder la gente que más difícil lo tiene. No es así. Es curioso porque cuando la señora Guardiola supuestamente iba a tener presupuestos, la Junta iba a construir 180 viviendas y ahora, sin presupuestos, ella se arroga que van a construirse 3.000 viviendas. Esto es el cuento de la lechera, esto es Antoñita la fantástica. Además, 3.000 viviendas que no van a formar parte del parque público, que están enfocadas a que sean los dueños los bancos, que serán los que hagan negocio. Bancos que, curiosamente, van a acceder a suelo público cuando lo que han hecho es cerrar oficinas en el medio rural. Han eliminado servicios básicos, como es el servicio bancario en el medio rural, y la señora Guardiola, a la mayoría de esas entidades, no todas las entidades han cerrado oficinas en el medio rural, pero sí muchas, les vamos a regalar el suelo público. Además, no solo decimos nosotros que es Antoñita la fantástica, es que se lo está diciendo el propio sector de la construcción, que ve inviable con ahora mismo el número de profesionales que tenemos en la región afrontar la construcción de 3.000 viviendas en 2027. Es absolutamente inviable, porque no hay trabajadores para acometer el trabajo. Nosotros seguimos insistiendo que hay otras medidas que pueden hacer que se abarate el precio del alquiler y de la vivienda y que no beneficien solo a los rentistas, a aquellos que son grandes propietarios o ahora a los bancos. Le exigimos de nuevo a la señora Guardiola que aplique la ley de vivienda estatal, una ley que ya ha metido en un cajón, que es insumisa absolutamente a esa ley de vivienda que ha permitido que bajen los alquileres, por ejemplo, en Cataluña, en la ciudad de Barcelona sobre todo.
y que lo que está permitiendo también con la omisión de la ley de vivienda es que seamos la ciudad, que tengamos la ciudad donde ha subido más el alquiler de todo el país, que es Cáceres, porque Cáceres ha aumentado el precio del alquiler un 22% en el último año, situándonos a la cabeza en subida de alquileres. Por eso, como os digo, seguimos exigiendo que se aplique la ley de vivienda y seguimos exigiendo que se reponga el impuesto a los grandes tenedores de vivienda que mantienen más de 10 viviendas vacías y que con ellos se incentive a que esas viviendas salgan al mercado a precios asequibles para la ciudadanía. Por otro lado, se va a sustanciar una comparecencia sobre las listas de espera. Ya hablamos nosotras ayer en la rueda de prensa que dimos desde Unidas por Extremadura de un tema que demuestra la ineficaz gestión, los malísimos datos y que el Partido Popular nunca ha tenido como prioridad atajar las listas de espera. Sí la ha tenido en regalarle los impuestos a los más ricos, pero no en que la ciudadanía extremeña tenga una sanidad pública digna y decente. Perdona. Algo aquí me da alergia. Bueno, pues en estos 18 meses de gobierno, en vez de rebajar las listas de espera, han aumentado, situándonos en niveles del 2023, cuando fuimos campeones en tiempo de espera en nuestro sistema de salud. Y hay esperas que son absolutamente dolorosas e insoportables, como por ejemplo traumatología en Cáceres, donde la media está en 460 días, o neurocirugía en Cáceres también, con 399 días. Hay diferencias escandalosas entre áreas de salud. Llerena son 63 días, mientras que la área de salud de Cáceres es de 248 días. Y lo peor de todo es que no es debido a una falta de dotación presupuestaria, que es verdad que todo lo que sea recursos económicos, bienvenido sea para mejorar nuestro sistema de salud. Pero es que somos la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas, con mayor gasto sanitario por habitante. Aquí el problema no es en dotación económica, es en gestión. Y la gestión de la Consejería de Sanidad es nefasta y es escandalosa. Por nuestra parte, vamos a defender una propuesta de impulso que lo que viene es a instar al Ejecutivo a que reconsidere su idea, su decisión de eliminar una figura que es indispensable en los municipios rurales y sobre todo en los pequeños municipios, como son los agentes de empleo y desarrollo local. Es una figura que no puede ser sustituida, como pretenden, por orientadores laborales con unas funciones mucho más restringidas. Precisamente porque gracias a ellos y a ellas son las que tramitan muchísimas subvenciones, ya no solo para los empresarios y emprendedores, sino para el ayuntamiento, para el propio desarrollo del municipio, fomentan la cohesión social, generan dinamismo en nuestros pueblos, consiguen mayor financiación precisamente en los municipios más pequeños. La eliminación de esta figura, además, choca con el incumplimiento de la propia ley de reto demográfico, que sabemos que la señora Guardiola tiene escondida en un cajón. Porque en esa ley precisamente nos insta que hay que fortalecer la figura de agentes de desarrollo local y no a cargársela, que es lo que pretenden. Entonces, bueno, pues vamos a exigirles el cumplimiento de la ley y vamos a exigirles que lo que hagan sea reforzar a los agentes de empleo y desarrollo local, porque sus funciones son básicas para los pequeños municipios. Por último, vamos a defender una propuesta de pronunciamiento para que los complementos autonómicos de las pensiones no contributivas no computen en el cálculo final de la prestación. ¿Por qué? Porque estamos constatando que, como está contemplado en el Real Decreto 357/91, los complementos autonómicos de estas pensiones, así como las rentas mínimas autonómicas, están teniendo un efecto perverso. Y a partir de determinada cantidad, no están beneficiando al pensionista, sino todo lo contrario, le están perjudicando porque reducen la cuantía final de la pensión. Tenemos 2.400 personas que cobran la pensión no contributiva y precisamente están por debajo del umbral de la pobreza. Es verdad que ha subido en los últimos años, que ha pasado de 380 euros a 564, pero es que siguen estando por debajo del umbral de la pobreza y muy lejos de ese umbral. Con lo cual, nosotros creemos que eso debería dejar de computar los complementos autonómicos, como os digo, para evitar que la cuantía final disminuya y porque las pensiones tienen que ser dignas
y las pensiones no contributivas sobre todo. Estas son las cuestiones que desde Unidas por Extremadura vamos a tratar. Si tenéis alguna pregunta. Sí, hola, buenos días. Estamos muy pendientes del decreto de medidas fiscales que está en tramitación parlamentaria. Quería saber si, bueno, pues para que salga adelante, si ha habido algún contacto con la Junta, si se ha puesto en contacto con su grupo parlamentario y si van a pedir desde su grupo parlamentario que en vez de tramitarse como un decreto ley y su convalidación, se tramite como un proyecto de ley. Bueno, pues la señora Guardiola en 18 meses nos ha llamado en una ocasión para tener una foto que le sirviera a ella para utilizar como arma arrojadiza contra el Gobierno estatal, que fue la foto de la financiación autonómica. Nosotros fuimos a esa reunión porque creíamos que realmente había un espíritu constructivo y de consenso, pero no es verdad. La señora Guardiola no tiene ningún interés en construir consenso con la oposición y, por supuesto, que no nos ha llamado para debatir, para hablar de este decreto. Yo pienso que este decreto, pues a no ser que el Partido Socialista o Vox acaben doblegados, no va a salir adelante, básicamente por esta falta de comunicación y de diálogo. Y yo creo que lo que están buscando son excusas para arrastrarnos a unas elecciones, porque no me cabe en la cabeza que puedan ser tan torpes si lo que quieren verdaderamente es aprobarlo. Yo, si estuviera en su lugar y no tuviera mayoría absoluta, estuviera en una minoría parlamentaria, intentaría por lo menos tener una relación fluida, directa, e intentar lograr consensos y acuerdos para poder poner mis políticas en marcha. No es el caso de la señora Guardiola, que es incapaz de sentarse con la oposición a negociar de manera honesta. Entonces, no sé si es por torpeza, por ignorancia o por soberbia. Y a mí me parece que es por soberbia y que ella lo que está buscando realmente son excusas para tener algo a lo que agarrarse cuando les diga a los extremeños y a las extremeñas que no puede gobernar en minoría y les pida que sean ellos y ellas las que le saquen las castañas del fuego con unas nuevas elecciones. Creo que Extremadura no se merece gobernantes que tengan tan poca altura cuando están en minoría parlamentaria. Si el decreto sale adelante, por supuesto que nosotros vamos a pedir que se tramite como una ley, porque creemos que no es de justicia que haya medidas como, por ejemplo, los beneficios fiscales a los grandes casinos, mientras estamos tramitando cuestiones como las ayudas a los enfermos de ELA. Nos parece un juego de trileros muy miserable.